Entonces, la secuencia de P, que en verdad es una potenciación que normalmente decimos una secuencia, ¿ya? Para que quede claro, es una potenciación. Permite ver hiperintenso lo que contenga mayor concentración de protones de hidrógeno, de ahí el nombre de densidad protónica, ¿ya? Mientras que los que no tengan tanta densidad protónica se van a ver más hipointensos, ¿ya? Esta se utiliza mucho en músculo esquelético. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar muy bien lo que es el cartílago intraarticular, a diferencia de las otras secuencias. Que con cartílago articular yo me refiero a este. Miren, por ejemplo, acá las mesetas tibiales se ven hiperintensas, ¿cierto? Acá también la superficie articular de los cóndilos femorales también los podemos ver blanquitos. Acá el borde de la cabeza femoral también se ve blanquita, que en el fondo es para eso. Así nosotros podemos observar también lo que son las lesiones osteocondrales, por ejemplo, que no son tan bien evaluables en las potenciaciones clásicas como T1 o T2, porque no evidenciarían, por ejemplo, un desgarro de la superficie articular si es que no vemos toda la estructura completa más hiperintensa. ¿Y por qué se ve el cartílago? Porque el cartílago tiene una muy alta estructuración, tiene una gran cantidad de protones de hidrógeno, porque es una estructura altamente estructurada. O sea, tiene cantidad pero por montones, que básicamente están compuestos por cartílago hialino, ¿cierto? Un poco de colágeno, tienen esas estructuras que tienen una alta estructuración de protones de hidrógeno, al contrario de las otras secuencias que no nos permiten evaluar, como les digo, propiamente tal el cartílago. Y adicionalmente a esto, como en todas las secuencias, solo que acá el fundamento es diferente, los ligamentos y tendones también los vamos a ver hipointensos, pero porque sabemos que no tienen una concentración alta de protones de hidrógeno. Entonces nuevamente reforzamos la idea de que ligamentos y tendones en todas las secuencias debemos verlo hipointensos, o sea, negros, ¿ya? Lo mismo aplica para los meniscos. Y bueno, los huesitos, si bien es cierto, tampoco presentan una gran cantidad de protones de hidrógeno, pero la tienen, porque tienen grasita. La grasa igual tienen. Entonces, ¿por qué los vemos hipointensos acá realmente? La grasa igual tiene protones de hidrógeno. ¿Por qué acá se ve hipointensa? ¿A alguien se le ocurre por qué? Por la molécula a la que se encuentran asociadas. No. Este es un pequeño distractor para los que asisten a clase. Y yo les voy a explicar ahora el por qué. Bueno, y para los que vean la clase después. La verdad es que estas secuencias de P músculo esquelético se usan con FATSAT. ¿Por qué se usan con FATSAT? Porque si no se usara FATSAT, son muy iguales a cómo se ve un T1. Son extremadamente iguales. La única diferencia sería en ver, por ejemplo, si es que están en una zona como de edema. Por ejemplo, si yo les pusiera este mismo corte, ustedes en un DP verían este líquido que hay acá, este líquido acá que rodea también este tendón, ¿cómo se llama? Perdón, este ligamento. Está bien como un tendón, sí, no miento. ¿Ya saben cómo son los tendones del manguito rotador? ¿No? Es del supraespinoso, ¿no? No. Bueno, Este de acá, el subescapular. subescapular. Subescapular y este de acá atrás que se ve es el infraespinoso. El supraespinoso está por acá, por arriba, que lo veríamos en un coronal, ¿ya?
En cambio, en un T1, este líquido que se ve acá y acá y acá no se vería hiperintenso. Y además, el cartílago interarticular. Son las únicas cosas que nos dan la diferenciación entre un T1 y un DP, sin FATSAT. Entonces, y aparte también para poder poner en mayor evidencia las lesiones que puedan haber, se le aplica FATSAT a los DP en las secuencias de músculo esquelético. ¿Ya? Si tienen concentración de hidrógeno, la grasita, por supuesto, de hecho tienen grupo metilo, pero, como les digo, es muy igual la secuencia DP a un T1. Entonces, por eso se le aplica una saturación grasa. ¿Ya? Este es el plus para los que estaban acá en la clase. Porque el que lea solamente el power se va a quedar con la idea que dice acá. Ahora vamos un poquito a ver lo que es el STIR. Acá dice que la secuencia de inversión-recuperación, en este caso, nos va a permitir anular la señal de la grasa, de tal manera que nosotros podamos ver hiperintenso únicamente lo que contenga líquido. ¿Ya? La grasa, y como les dije también lo que se parezca a la grasa, porque uno puede manejar el valor de tiempo de inversión para tratar de hacer una saturación más fuerte de la grasa, grasa, o por ejemplo, tratar de anular algunos procesos mucinosos que puedan existir, algunos quistes sebáceos también, que lógicamente no van a tener la misma señal de la grasa propiamente tal. Entonces uno podría jugar con esos valores para ver si es que esa patología que uno ve ahí, que al parecer tiene como contenido graso, pero no es grasa, a ver si es que la podemos anular, conociendo los valores, por supuesto, de, por ejemplo, en el caso de algún quiste sebáceo, bueno, que por lo general igual eso se anulan bien con un STIR, pero podríamos saturarlo aún más, ¿ya? Y acá les pongo también que es de gran utilidad cuando se presentan artefactos por prótesis u elementos de osteosíntesis. ¿Por qué? Por lo que también les comentaba al principio cuando me hacían la consulta. La secuencia STIR, al empezar con un pulso de inversión de 180 grados, permite ultra corregir las inhomogeneidades del campo. Si ustedes ven una prótesis, de hecho se va a ver negro en el localizador. En algunas secuencias va a generar así como un artefacto brilloso, tipo como lo que pasa en escáner más o menos, pero esto es como de distorsión más que nada. Y si yo una secuencia que tenga un FATSAT, por ejemplo, no un STIR, la periferia de la prótesis o del elemento de osteosíntesis no va a saturar, se va a ver normal, porque el metal provoca este artefacto de distorsión en la imagen, provoca inhomogeneidad del campo, por ende no va a saturar la zona que está rodeando a la lesión en sí, o sea, a la prótesis. ¿Ya? Que eso no pasa con STIR. Como STIR, de nuevo, empieza con un pulso de 180 grados, aparte del pulso de 180 que tiene de refase después del pulso de 90, o los pulsos de 180 que tenga si tiene un factor turbo, permite corregir aún más las inhomogeneidades. Por eso no se va a ver este artefacto de distorsión, va a haber una correcta saturación grasa debido a esto. ¿Ya? Entonces, a modo de ejercicio, esta primera imagen de acá, ¿qué les tinca a ustedes qué potenciación es? T2. T2, porque vemos el canal medular hiperintenso, ¿cierto? Todo esto que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Esta de acá T1, ¿no? T1. ¿Por qué T1?
porque se ve la grasita hiperintensa y acá adentro lo que veíamos hiperintenso en el canal medular ya no se ve hiper, se ve hipo. O sea, esto es un T1. Y esta de acá, por defecto, vendría siendo la que yo les digo que es el STIR. Se ve el líquido cefalorraquídeo y la grasita se ve ploma. Y ahora tenemos la contraparte que es el FATSAT. El FATSAT, sí, como ustedes ven, posee una saturación grasa mucho más fuerte que como se veía el STIR. Pero esto es debido a que esta es una secuencia de saturación espectral, o sea, satura la grasa y solo la grasa. No como el STIR, que podía saturar la grasa y lo que se le parezca a la grasa si es que modificamos un poquito el tiempo de inversión. ¿Ya? Es más corta, las secuencias GR tienden a ser un poquito más largas. Y también, como les decía, son muy susceptibles cuando se presenta algún artefacto metálico porque inhomogeniza el campo. Las zonas alrededor del artefacto metálico no se van a saturar bien, como lo que pasa de repente cuando hay algunos clips. Esto por si acaso es un corte de abdomen, acá vemos el hígado, parte del vaso. Y por ejemplo, cuando empieza a aparecer el colédoco, hay veces que tiene unos clips que dejan después de una colecistectomía y hace artefacto también. Entonces, en estos casos sería muy útil, por ejemplo, un STIR, ¿ya? Ahora sí nos vamos a la parte de las secuencias. Esta, bueno, no les voy a mostrar todas las secuencias que existen porque son muchas, por supuesto, pero vamos a ver las más utilizadas en el día a día. Esta es la secuencia HASTE, si uno quiere decirlo así como a lo gringo, o HASTE, que realmente es un acrónimo. Acá dice secuencia rápida, pero la verdad es que es una secuencia ultra rápida que está potenciada en T2. Es del grupo de las secuencias de Spineco, con factor turbo, por supuesto, que de ahí viene el ultra rápido. Y se caracteriza porque tiene tiempos de adquisición ultra cortos, ya que uno los puede acortar aún más gracias a los tiempos de eco. ¿Por qué ultra corto? Necesitamos que sea así porque estas son secuencias que adquirimos en apnea. Generalmente, dependiendo del examen, puede ser apnea expiratoria o apnea inspiratoria, pero apnea expiratoria es para los casos de abdomen y apnea inspiratoria para los casos de tórax, que más adelante vamos a ver que la verdad no tiene mucha utilidad la resonancia de tórax. La tiene, sí, en ciertos casos puntuales, pero no sigue siendo mejor que el escáner con ventana de parénquima para poder evaluar zonas parenquimatosas. Y bueno, no sé si a ustedes alguna vez lo habrán intentado o no, pero la verdad es que la apnea expiratoria es más difícil que la apnea inspiratoria. Cuesta muchísimo. Y estamos hablando acá de tiempos de adquisición que, a pesar de que son cortos, igual en algunas ocasiones pueden llegar a ser largos. Sobre todo si estamos frente a pacientes que son un poquito añosos, unos tatitas que ya de por sí tienen una función pulmonar un poquito disminuida. ¿Ya? En el peor de los casos tienen que hacer apneas de 23 segundos, que incluso a uno le cuesta hacerlo. Y si no me creen, inténtenlo, pongan el cronómetro, tomen aire por la nariz, boten por la boca y aguanten y se van a dar cuenta que cuesta. Entonces para eso son estas secuencias. Hay casos en los que por supuesto podemos dejarlas más cortas, pero por lo general estamos alrededor de los 20 segundos. ¿Ya? Igual más adelante cuando entremos al módulo vamos a ver que hay una modalidad que es el trigger,
por decirlo así en inglés, que en el fondo es como un disparador automático que va midiendo la respiración según los cambios en el diafragma, ¿ya? Que ahí ayuda bastante, pero hay muchas veces que los pacientes igual respiran horrible, no tienen un ritmo constante y aún así queda borrosa la imagen. Tiene sus pros y sus contras, que llegado su momento lo vamos a ver. Ahora, la secuencia dentro y fuera de fase. Acá yo creo que me voy a explayar un poquito más, porque no sé si ustedes en la cátedra habrán visto ya lo que es el apantallamiento magnético y el desplazamiento químico. ¿Lo han visto? No, lo suponía. Pero no importa, yo les voy a explicar un poquito de qué se trata esto, así como a grosso modo para que igual tampoco se les dificulte mucho entenderlo cuando lo vean. Bueno, empecemos por el apantallamiento. ¿A qué me refiero yo con apantallamiento? Esto se dice que una molécula está muy apantallada cuando está rodeada de muchos protones, ¿ya? Por ejemplo, la grasita está más apantallada que el agua. ¿Por qué? Porque el agua posee la molécula estructural es H2O, ¿cierto? En cambio, la grasita tiene los grupos metilo de CH3. O sea, hay una diferencia de protones que rodean a la molécula en sí. Por ende, cuando una estructura está más apantallada que otra, al tener sus mismos protones que la están apantallando, también tienen sus pequeños espines. O sea, también generan un pequeño campo magnético dentro de la molécula en sí. Por ende, este campo magnético se opone al campo magnético externo, que en este caso, si estamos en un equipo estándar, al de 1.5 Tesla, y el núcleo no va a percibir el campo magnético externo completo, lo va a percibir menor. Mientras menos apantallada esté una molécula, más lo va a percibir, pero mientras más apantallada lo esté, menos va a sentir la influencia del campo magnético externo. ¿Ya? Ahora ustedes comprenderán que dentro de una misma estructura tenemos tanto componente acuoso como graso, etcétera, etcétera. Entonces, según el apantallamiento que tengan, van a sentir de diferente forma el campo magnético, por ende, las va a obligar a precesar a una frecuencia diferente. O sea, los que están menos apantallados van a precesar más rápido versus los que están más apantallados van a precesar más lento. ¿Qué provoca esta diferencia de precesación? Precesación, no sé si existe esa palabra, pero me entendieron. De preceso en la molécula en sí. Genera lo que se llama el desplazamiento químico o chemical shift, que lo van a ver en la diapositiva probablemente. Existe uno de primer orden y uno de segundo orden, o sea, uno como artefacto y otro como secuencia propiamente tal. Entonces, ¿qué hace esta secuencia de acá que se llama dentro y fuera de fase? Bájate, perdón. Esta secuencia que se ve acá está en fase, por eso se ve bonita. Y esta que está acá está fuera de fase. O sea, los pilló cuando estaba esa diferencia de precesión al máximo, para que ustedes lo entiendan. Y se ve la estructura, sí, pero con borde en tinta china. Que esto se genera por las diferencias de interfase que hay entre el agua y la grasa en el fondo. ¿Ya? Es lindo, es perrito. Entonces, al haber este desplazamiento químico en la estructura en sí por estas diferencias de precesión, cuando ustedes lo encuentren fuera de fase, van a ver esto. ¿Ya?
Y en el fondo esto es lo que se produce por, como les decía, que están desfasados en su frecuencia de precesión. Por ende hay un desplazamiento químico porque se dice que es de la estructura química en sí, en este caso del vaso o del hígado, ¿cierto? Porque ustedes saben que están compuestos de diferentes elementos en sí, no solamente, no es pura agua o pura grasa. Hay diferencias de interfaz entre agua y grasa. Y esto es lo que nosotros vemos así como en borde de tinta china. ¿Ya? No sé si me entendieron un poquito la idea de lo que se refiere al dentro y fuera de fase con respecto al desplazamiento químico. O si les quedó claro lo que era el apantallamiento. Sí, profe, súper claro. Ya, qué bueno. Porque en sí igual de repente como que cuesta un poquito entenderlo. Y eso. Entonces así nosotros tenemos esta secuencia. ¿Y para qué nos sirve en el fondo? Como yo les expliqué, principalmente nos va a presentar las interfaces entre agua y grasa. La mayor utilidad que tiene es para la esteatosis hepática o esteatosis en general. ¿Ya? ¿Qué es la esteatosis? Cuando hay mucha grasa, mucha, ¿ya? Un grado de que podemos decir que es un hígado graso. ¿Y cómo se va a ver el hígado graso? Acá nosotros estamos viendo un hígado normal, porque se ve hiperintenso, pero cuando hay esteatosis, se ve negro, ¿ya? O bueno, igual dependiendo del grado de esteatosis, se puede ver plomito, un plomito un poquito más oscuro, ya cuando son casos más graves, o ya totalmente oscuro cuando estamos en un hígado graso, pero así a full, ¿ya? O alguna lesión que haya, por ejemplo, algún lipoma que haya por ahí en la grasita subcutánea, o alguna lesión de índole grasa, o que tengan bordes de esteatosis, como vamos a ver después en las patologías, esas, donde haya grasa en el fuera de fase se va a ver oscurito, hipointenso. Ahora, no solamente sirve para esto, también podemos sacarle provecho en sí, pero no por el fuera de fase, por el en fase, a los pacientes que tienen hemocromatosis o alguna patología que sea en el fondo con una alta carga de hierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas secuencias de enteroperifase, al ser ecogradientes, son susceptibles a los artefactos de susceptibilidad magnética, valga la redundancia. Entonces, en el enfase, vamos a ver el hígado, sobre todo en la hemocromatosis, negro. Y en el fuera de fase se va a ver normal. ¿Ya? Son las dos grandes utilidades que tiene esta secuencia dentro y fuera de fase. Que ojo, es un T1, ¿ya? Para que no tengan confusión. ¿Estamos claros con esta secuencia? Sí, profe, vamos bien. Ya, perfecto. Y ahora al final, los vive. Cabe destacar que todas estas secuencias, acá atrás no sé si lo puse igual, pero esta secuencia igual es ultra rápida, como las otras. También son para usarlas en apnea y son igual incluso del orden de los 17 segundos, 15 segundos, incluso podríamos dejar el dentro y fuera de fase. Ahora la secuencia vive. En Siemens por lo general se llaman así ya. Si cambian la casa comercial podemos encontrarlas con otros nombres. Yo estoy hablándoles en lenguaje Siemens por si acaso. Da igual, son secuencias ultra rápidas. También es una secuencia ecogradiente. Por ende, si ustedes ven algún artefacto de susceptibilidad magnética, también lo van a evidenciar acá lamentablemente. Esos son los defectos de las secuencias de ecogradiente. También potenciada en T1, pero que tiene esta secuencia de particular, que tiene una saturación grasa. ¿Ya?
Por lo general estas secuencias nosotros las usamos para, ¿cómo se llama esto? Para poder usar las fases contrastadas, ¿ya? Y así como en las fases contrastadas, también una máscara. ¿Qué es la máscara en sí? Es una secuencia que se realiza previo a la inyección de contraste, que vendría siendo esta de acá, en este caso la primera, que la finalidad de esto es después que uno inyecta contraste, poder hacer una sustracción de la imagen y solamente dejar como imagen propiamente tal lo que haya captado contraste. ¿Ya? Proceso útil para hacer angios, por ejemplo, dependiendo del grosor de corte también, si es que podemos hacer reconstrucciones volumétricas o no, pero se entiende la idea, ¿cierto? Nosotros por lo general se hace una máscara primero y después la fase contrastada para poder hacer la sustracción. Y si es que no se puede hacer la reconstrucción volumétrica para poder hacer un angio, por ejemplo, igual nos sirve la sustracción para poder evidenciar solamente las estructuras que están vascularizadas. Muy útil, por ejemplo, para evaluar cuando hay tumores. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos las tres fases del contraste. Acá arriba nosotros vemos la aorta bien delimitada, ¿cierto? El vaso con una captación heterogénea, las arterias hepáticas, más no las venas hepáticas. ¿Ya? O sea, acá estamos en una fase arterial. Ya después pasamos a una fase venosa, donde acá ya sí podemos ver las venas hepáticas totalmente captantes, ¿cierto? La aorta aún se ve captante, pero ya más disminuida de intensidad comparando con la fase arterial. Y el vaso ya tiene una captación más homogénea. Y finalmente una fase tardía, que acá tenemos ya un lavado del contraste. Esperemos un segundito. Ya. Que este corte en sí no nos sirve mucho para diferenciar cuando recién están empezando a ver las fases, ¿ya? A menos que tengan... Ya, Benjamín, no te preocupes. A menos que ustedes tengan ya un mayor conocimiento en analizar imágenes, ¿ya? Porque sí, la aorta es un buen indicador, pero acá como ustedes ven, en todas las secuencias vemos hiperintensa la aorta, solo que ha ido bajando su intensidad, ¿ya? Entonces, un corte que sea ideal para poder evaluar las fases en sí, vendría siendo a nivel de los riñones, ¿ya? Acá nosotros tenemos una fase sin contraste, la fase arterial, que solamente vemos captación en la corteza renal, la fase venosa, que ya el parénquima renal empieza a adquirir el contraste, ¿cierto? Y la fase excretora o la fase tardía, que ya es cuando el contraste se empieza a lavar por completo. Y si viésemos más abajo, podemos ver los uréteres hiperintensos. Y bueno, eso sería con respecto a la secuencia. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les haya Profe, quedado claro? los tiempos de inyección de contraste son los mismos de TAC en resonancia. No. O sea, sí, pero no. No sé si me explico bien. Pero miren, ¿saben qué vamos a hacer? Les puedo mostrar un video
que grabé el semestre pasado, porque cuando estábamos haciendo el internado de cómo se llama, de resonancia, igual yo a los chicos les mostraba un poquito del día a día de exámenes, entonces podemos ver más o menos cómo se adquiere un abdomen. ¿Ya? Espérenme, déjenme buscar el video. No me acuerdo cuál es. Tengo tantos videos. Pero en sí, la fase arterial, cuando vamos a adquirirla, estamos en presencia de un Kervolus, que es como el monitor del contraste cuando va llegando. Y nosotros según eso nos vamos a ver cuánto es la entrada y la adquisición de la fase arterial. Por lo general son 23 segundos y una vez que termina inmediatamente adquirimos la fase venosa y una vez que termina la venosa esperamos 3 minutos y adquirimos una fase tardía. Igual eso puede variar porque dependiendo del paciente nosotros vamos a ver al tiro en el Kervolus si es que es un paciente lento, que por lo general pasa a los pacientes más añosos, más tatitas, o un paciente rápido, ¿qué tanto podemos esperar para la fase tardía? ¿Ya? Miren, acá me van a escuchar gritar en este video porque el equipo suena mientras uno da la instrucción. Así que por eso hay que gritar, ¿ya? Para que no se asusten. Ahora me van a escuchar gritar ya, que esta es una parte muy importante. Señora Rosana, ¿me escucha? Ahora sigue lo mismo que recién, solo que lo va a hacer 2 veces por esta vez, ¿ya? Va a tomar aire por la nariz, botar todo por la boca, va a volver a tomar aire por la nariz, botar por la boca y ahí recién va a aguantar sin respirar, ¿ya? Tiene que estar bien atenta porque el equipo va a estar sonando mientras le hablo. ¿Lista? Tome aire por la nariz, bote todo por la boca, ya. De nuevo, tome aire por la nariz, bote todo por la boca, aguante. Y así como tenemos la fase arterial, ¿ya? O sea, ustedes vieron que el contraste llegó al callado de la aorta, yo lo corto, dejo inmediatamente todo listo, continuar, aceptar. Si se pasan de ese tiempo, se pierde la fase arterial. Así de simple. Respire normal. Vieron que es súper largo el tiempo de apnea. De nuevo, tome aire por la nariz, bote todo por la boca, aguante. Y esa es la fase venosa que va inmediatamente después de adquirir la fase arterial. Ah, miren. Acá tenemos cómo queda la arterial. ¿Ayer estuvo en el gimnasio? Sí, respire normal. Ahí se escucha a mi tensa hablando que no sabía que estaba grabando. Tome aire por la nariz, bote todo por la boca, aguante. Ese es el último venoso que se hace. Y después vendría una adquisición tardía. Ya ahí ustedes me van a escuchar dar la indicación al paciente, solamente no vamos a esperar porque es mucho tiempo, son 3 minutos, se alargaría mucho el video, ¿ya? Pero ahí van a ver cómo se hace. Respire normal. Señora Rosana, ¿cómo se siente? Vamos a esperar ahora 3 minutitos para hacer una fase tardía y terminamos, ¿ya?
Bueno, y ahí ya no sigue nada más del video después, así que no hay mucha como que ver. Pero eso, así se toma por lo general un abdomen en resonancia. Espero eso haya respondido tu pregunta. Sí, profe. Pero igual los tiempos son igual parecidos. O sea, con tiempo me refería a que si la fase tardía se tomaba igual a los 3 minutos, la venosa después de tal tiempo y eso. Como más o menos lo mismo, solo que de repente, no sé, puede ser la percepción que resonancia es como un poquito más rápido que escáner en cuanto a tiempo, pero porque nos vamos, como vieron ustedes, inmediatamente termina el arterial, tomamos al tiro las dos venosas que siguen. Ya, pero claro, es como lo mismo, porque en sí lo que uno mide en esto es el tiempo de lavado o de captación cuando empieza el arterial y después cómo se va lavando a venosa y después tardío, que eso fisiológicamente va a ser el mismo tiempo en cualquier modalidad que ustedes vean, ¿ya? Lo mismo que las lesiones. Las lesiones son o sea, son los patrones de captación igual tanto en escáner como en resonancia, porque es por la irrigación que tienen. Por ejemplo, las lesiones que en la fase arterial se ven de tal manera, en escáner, en la venosa se ven así, la tardía se ven así, corre el mismo criterio para resonancia, porque es la misma irrigación, o sea, cambiamos de modalidad de examen, sí, pero el tumor no ha cambiado su fisiología, ¿me entienden? Entonces, en general es como lo mismo. Aplican los mismos criterios, solo que la imagen cambia, podemos evaluar otras cosas, el escáner es un poquito más limitado, la resonancia nos da un poquito más de información. Y también tenemos la ventaja de que en resonancia vamos a ver también que hay medios de contraste específicos. O sea, nosotros fácilmente podríamos decir que un hepatocarcinoma es un hepatocarcinoma. Ya, igual cuando llegue su momento lo vamos a ver. Pero eso, ya tenemos esa ventaja por sobre el escáner. Pero las limitantes también que hay, como vieron, que son apneas larguísimas. O sea, no larguísimas, larguísimas, pero por ejemplo un tatita no difícilmente las aguanta. Profe, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se repite el examen o se deja tal cual? No, de hecho en esos casos, o sea, tú no lo puedes dejar tal cual porque el médico te lo tira por la cabeza. Te dice, ¿cómo me mandáis esto? Y etcétera, etcétera. En esos casos se intenta igual, porque por lo general hay veces que ya la primera vez no pudo, el paciente estaba un poquito nervioso de repente, se lo manda con instrucción para la casa, le decimos ya, se va a ir con tarea para la casa, todos los días va a practicar tomar aire, botar y aguantar, todos los días, unos 10 minutos diarios, que lo puede distribuir como él quiera, la verdad. La idea es que vaya mejorando un poquito su capacidad respiratoria. Y si cuando viene de nuevo no lo logra, se intenta una tercera vez. Y si ya esa tercera vez no se pudo, no se le toma. Se le devuelve la plata del bono, todo el show y ya no. Tendría que evaluar definitivamente otra opción el médico, ¿ya? Porque no vamos a tomar un examen que no sirve. Menos si es para caracterizar alguna lesión importante, porque al estar respirado el examen, ustedes van a ver que las imágenes salen todas saltadas o por la respiración en sí va a salir todo borroso como un blurring que se le llama. Ya, entonces esos exámenes no sirven, por ende no se toman. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna otra duda. Sí, pasa mucho, de hecho, eso, que hay gente que no puede y chao, no se le toma. Hay otros exámenes que no requieren de apnea, entonces se evalúa la posibilidad de sedar a esos pacientes, por ejemplo, los claustrofóbicos, porque hay gente que tiene una claustrofobia pero que hacen un show impresionante.
Ustedes creo que no se imaginan de repente el show que puede llegar a ser una persona por claustrofobia. Empiezan a pegarle al equipo, que las paredes, que sáquenme, sáquenme, empiezan a gritar y es show. Y esa gente no puede. Entonces la mejor indicación para ellos es o evalúa otro método o se ve la posibilidad de sedación. Pero por ejemplo en mi centro en el que yo trabajo, como es un centro ambulatorio, no tenemos equipamiento para hacer sedación. Porque para que un centro realice una resonancia con sedación involucra que haya un carro de paro dentro del equipo que sea RM compatible, porque como ustedes ya sabrán de los laboratorios anteriores, no cualquier equipo electrónico puede ingresar al resonador. La máquina de anestesia también tiene que serlo, RM compatible. El oxímetro en sí, el equipo de monitorización para ver los signos vitales, también tiene que ser RM compatible. Todo involucra un gasto mayor, porque lógicamente son más caros esos equipamientos. Y por supuesto la presencia de algún médico o el servicio de urgencia en sí, que si un paciente llegase a hacer un paro por la depresión que provocan los sedantes en el organismo, que sea de rápido actuar, ¿ya? Que por lo general las clínicas que tienen centros o los hospitales que tienen servicio de urgencia, hospitalización, ellos están equipados para poder tener resonancia con sedación. Pero en los centros ambulatorios no se ve eso. A lo más usamos con los pacientes del hospital que de repente llegan, los niñitos chiquititos. Tuvo un tiempo que estuvo muy de moda la epilepsia en los bebés. Llegaban lógicamente con el médico y con una enfermera, solos no llegan ellos, porque ahí son ellos los que tienen que hacerse cargo del bebé, no nosotros en sí. Y lo que hacían era administrarles hidrato de cloral, que era una manera así como leve de sedación. Y por supuesto que entraba la enfermera, tenían que estarlo viendo, controlándole el pechito si es que respiraban o no, porque igual, aunque sea leve, sigue siendo una guagua que de repente igual puede ser muy fuerte la sedación, ¿ya? Y en caso de, tienen que llevárselo al tiro inmediatamente, porque tampoco en los centros ambulatorios hay como, por ejemplo, sacar una guagua de un paro. Ellos igual traen sus cosas en caso de, y por suerte nunca ha pasado y espero que nunca jamás en la vida pase porque sería muy trágico, pero es lo máximo que nosotros hacemos de sedación. O el típico clonazepam de repente para la gente que es como muy histérica, para que, como que se bajen un poquito las revoluciones, se calmen, pero sedación propiamente tal, nosotros no hacemos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. No sé si vieron en intranet que ya están todas las clases arriba en el sistema. Estamos evaluando a ver si es que después, porque yo creo que nos va a alcanzar el tiempo, porque estas clases que yo hice fueron diseñadas para hacerse el año pasado, pero era un power por semana. No sé si ustedes vieron que en intranet, por ejemplo, el de la semana siguiente hay un power que es de RM encefálica, que dice laboratorio número 4, y después me salto al laboratorio número 6. Es porque el lunes vamos a ver RM encefálica como la teoría propiamente tal, y el viernes vamos a ver solamente casos. Vamos a estar viendo, revisando casos para que ustedes puedan conocer la anatomía normal del cerebro en resonancia, en las diferentes secuencias, potenciaciones. Vamos a ver también patologías, las más comunes, no tan comunes también, cosa que vayan teniendo ustedes una noción de un poquito cómo se ve un examen. Y así lo vamos a hacer con todos los módulos. Después cuando pasemos a columna también vamos a hacer una parte como teórico que la van a tener bien estudiado, cosa que cuando lleguemos a la parte de ver imágenes lo tengan claro también. Ya por eso están así saltados los números. ¿Y qué pasó? Que el año pasado hacíamos una semana lo teórico y la semana siguiente teníamos recién de nuevo la próxima sesión que lo hacíamos para revisar imágenes. Entonces, si sacamos la cuenta de esa manera,
en teoría debería sobrarme clases, entonces ahí podemos hacer clases de medios de contraste. Estoy viendo también si es que podemos alcanzar a ver un poquito de angio y vamos a ver si es que a modo de, así como para que ustedes también tengan disertaciones, si es que vamos a evaluar igual cómo están las cosas, si es que no hay mucha carga académica también. Hacer disertaciones de repente de las técnicas más avanzadas que hay hoy en día, que son por lo general las que no se alcanzan a ver en la cátedra, como perfusión, técnicas nuevas como la elastografía, o los tractos por difusión también, que son muy útiles para poder ver las fibras nerviosas en el cerebro, que es muy bonito y muy útil para ver si es que hay daño axonal completo, por ejemplo, si hay una fibra nerviosa que está cortada por completo, o si es que solo está desplazada, o si es que está cortada pero todavía tiene está así como de un hilito colgando, ¿ya? Espectroscopía también, que sería útil que se viera. Y en caso de que no se haga por disertación, igual podría preparar como una clase de eso para que ustedes se vayan bien preparados a su internado. Ya, porque si bien es cierto acá, en Arica propiamente tal, no se hacen mucho esas técnicas, en parte porque los equipos tienen que tener las licencias para poder hacer estas aplicaciones, que eso obviamente tiene un costo social, nuevamente. Pero si ustedes se van de internado, por ejemplo, a Santiago, en verdad cualquier lugar que no sea Arica, van a ver mucho de esas aplicaciones, ¿ya? Entonces igual para que vayan bien preparados. Y eso. ¿Tienen alguna duda de la cátedra igual? ¿Algo que no les haya quedado muy claro de repente? ¿No? No, profe, por ahora no. Ya. Bueno, entonces hasta aquí vamos a quedar hoy día. La clase de hoy día era cortita porque nos quedaba ese cachito de la clase anterior. Y ya la otra semana vamos a partir propiamente tal con lo que es encéfalo, para que si quieren le van echando una revisadita al Power. Y yo ahora el fin de semana igual me voy a dedicar a seleccionar los casos que vamos a ver, que también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿ya? El profe creo que le sugiere la aplicación de Equipax para poder abrir exámenes y por lo menos el año pasado no tuvimos ningún problema con esa aplicación, ¿ya? Ahora desconozco si es que esa aplicación igual sirve para los sistemas operativos Mac, porque si es que alguien tiene. Si es que no les sirve, les recomiendo que descarguen el Oros, que es gratis, no hay que pagar y de hecho es el que tengo yo y igual funciona súper bien la visualización de las imágenes, ¿ya? Y eso pues chicos, se los voy a hacer llegar los casos que veamos de cerebro, pero eso sí que no los puedo subir a internet porque son pesadísimos. Y así que yo creo que de nuevo voy a molestar a la María Ignacia para que les comparta también los links para que puedan acceder a sus exámenes, ¿ya? Están todos anonimizados, de manera que no se pueda saber qué paciente es. Pero en el caso de que alguno llegase a tener alguna pista que se me olvidó borrar, como el root, por ejemplo, una fecha de nacimiento, no sé, cualquier cosa, de más mencionar que necesito completa discreción con casos clínicos porque la gente no sabe que nosotros tomamos esos casos clínicos para uso pedagógico, ¿ya? Así que harto ojo con eso, con las redes sociales, sobre todo si es que aparece algún nombre o algo de identificación. ¿Ya? Eso chicos. Cuídense y nos estamos viendo el lunes. ¿Ya? Gracias, ¿Ok? profe. Cuídese Chao, igual. profe, que esté bien.